Julián Romero era un hombre tranquilo, de pocas palabras, que encontraba paz entre árboles, ríos y piedras. Fotógrafo de naturaleza desde joven, dedicó su vida a registrar lo que otros evitaban, la crudeza del mundo salvaje. Su sueño era simple pero profundo: capturar una imagen que mostrara la belleza silenciosa de lo desconocido. En julio de 2004, salió rumbo a una zona remota del sur de México y nunca regresó. No dejó cartas ni rastros evidentes, solo su ausencia. Hoy contaremos su historia con respeto y detalle. Quédate con nosotros hasta el final para conocer cada paso de su desaparición. Durante años, Julián Romero evitó las calles ruidosas, los compromisos sociales y cualquier forma de rutina urbana. Vivía en una cabaña sencilla a las afueras de Amealco, en el estado de Querétaro. Su mundo giraba en torno a una sola cosa: la naturaleza. No tenía televisión ni internet y rara vez contestaba el teléfono. Pero tenía algo más valioso: miles de fotografías que mostraban la parte más cruda y silenciosa del paisaje mexicano. Sus vecinos lo conocían como un hombre reservado pero amable. Ayudaba a cargar leña, reparaba cercas rotas y compartía fruta de su huerto. Sin embargo, su verdadero rostro aparecía cuando hablaba del bosque, de los ríos escondidos entre montañas, de los jaguares que, según él, había fotografiado en la madrugada. Decía que el monte tenía voces y que su trabajo era escucharlas sin interrumpir. Desde adolescente, Julián había sentido esa necesidad de desaparecer entre los árboles. Su abuelo le había regalado una cámara vieja cuando tenía 12 años y desde entonces no dejó de explorar. Nunca le interesaron los retratos, las bodas o los eventos. Su pasión era capturar lo que casi nadie veía: cuevas escondidas, manadas de venados cruzando un arroyo, aves que solo aparecían una vez al año. A pesar de su aislamiento voluntario, mantenía una relación cercana con su hermana Laura, que vivía en la Ciudad de México. Ella lo visitaba con sus hijos un par de veces al año y él siempre les tenía guardadas piedras curiosas, ramas con formas extrañas y fotos impresas de sus últimas expediciones. En esas visitas hablaban poco del futuro, pero mucho del silencio, del cielo estrellado, de la vida simple. En julio de 2004, Julián le mencionó a Laura una nueva expedición que estaba planeando. Había escuchado hablar de una cueva olvidada en la Sierra de Monteverde, al sur de Guerrero. Un vaquero le había contado que allí adentro no se escuchaba ni el propio eco y que muy pocos se atrevían a entrar. Esa descripción fue suficiente para despertar en él una obsesión. «Quiero ver con mis propios ojos lo que nadie se atreve a mirar», le dijo en una de sus últimas llamadas. Preparó sus mochilas, revisó su equipo y partió solo, como siempre. Nunca regresó. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para su familia en los comentarios. Tu voz también puede acompañar el silencio que quedó. Julián nunca buscó reconocimiento. No firmaba sus fotos, no asistía a exposiciones, ni ofrecía entrevistas. Para él, la cámara era un puente hacia una dimensión donde el ser humano dejaba de ser el centro y pasaba a ser espectador. Dedicó años a recorrer cañones inexplorados, bosques nublados, costas desiertas y barrancas profundas, buscando patrones de luz que solo se revelaban en ciertas épocas del año o bajo condiciones específicas de humedad. Durante una temporada en la selva baja de Campeche, acampó durante 3 semanas para captar la silueta de un ocelote al amanecer. En otra ocasión, pasó 5 días en silencio total dentro de una cueva en Hidalgo, esperando el momento exacto en que los murciélagos emergían como una nube densa al anochecer. Nada de eso estaba en revistas, redes o galerías. Todo quedaba en negativos,
cuidadosamente archivados en su pequeño estudio de madera. Julián había desarrollado un método solitario pero preciso. Antes de cada expedición, pasaba semanas investigando mapas topográficos, leyendo relatos de campesinos, anotando niveles de lluvia y fases lunares. No improvisaba. Su rutina era tan meticulosa como la de un científico. Sin embargo, sus viajes no seguían lógica económica ni calendario turístico. Iba donde el instinto lo guiaba. Fue en una tarde de junio, durante una feria local en Tepoztlán, que escuchó por primera vez sobre la llamada Boca de Tierra Muerta, una cueva escondida en la Sierra de Monteverde. Un hombre mayor, vendedor de miel, le contó que su abuelo había entrado allí una vez y que al salir no habló durante 3 días. Allí no hay viento, ni ruido, ni sombra. Uno entra completo, pero no sale igual, dijo sin dar más detalles. Para Julián, esas palabras no fueron una advertencia, sino una invitación. Pasó el mes siguiente rastreando todo lo que pudo sobre esa región. Compró mapas viejos, anotó coordenadas y con la ayuda de un contacto en Chilpancingo, localizó el sendero que lo llevaría hasta la supuesta entrada de la cueva. Hizo su lista de equipo, revisó sus linternas de cabeza, probó las pilas, enrolló rollos fotográficos nuevos y dejó preparado un cuaderno de bitácora con espacio suficiente para varios días de notas. Salió de Amealco el 10 de julio al amanecer con su vieja camioneta rumbo al sur. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que tomaría una carretera. Lo que ocurrió después sigue siendo un misterio sin resolver. Quédate hasta el final de esta historia para conocer las pistas que se descubrieron, las fotografías que dejaron más preguntas que respuestas y las teorías que todavía hoy dividen a quienes lo conocieron. El 12 de julio de 2004, 2 días después de salir de Amealco, Julián llegó al pequeño pueblo de San Rafael del Cobre, una localidad enclavada entre cerros y vegetación espesa en el sur de Guerrero. El lugar apenas tenía señal de radio. Una plaza central con una iglesia modesta y un par de tiendas de abarrotes. No había hoteles, solo una posada familiar con 3 habitaciones, donde Julián durmió aquella noche. Al día siguiente, al amanecer, bajó al mercado improvisado que se montaba cada miércoles en la calle principal. Compró tortillas, sardinas enlatadas, plátanos secos y varias velas. En la ferretería local consiguió una cuerda de escalada, clavos para roca y baterías adicionales. La señora que atendía la tienda lo recordaría años después con precisión. Era muy educado, pero no hablaba mucho. Me preguntó si alguien conocía una cueva por la zona donde no entraran turistas. Le dije que eso aquí era todo. Luego de aprovisionarse, Julián conversó brevemente con un campesino llamado Nicasio Herrera, quien le indicó un camino poco usado que conducía a la parte alta del cerro. Desde allí podía descender hacia un arroyo estrecho que, según él, se conectaba con una formación rocosa que algunos llamaban la Boca Dormida. Julián tomó nota mental, agradeció y partió sin decir a dónde iba exactamente. Ni siquiera dejó su nombre completo. Solo dijo que volvería en 3 días. Manejando con cautela por un camino de tierra, avanzó unos 8 kilómetros al norte del pueblo. Allí dejó su camioneta cerca de un claro, bajo la sombra de un mezquite viejo, y comenzó a caminar cargando 2 mochilas grandes, una tienda de campaña enrollada y su inseparable equipo fotográfico. Pasó por la última casa que había en la vereda. Una vivienda solitaria con techo de lámina y gallinas en el patio. El dueño, don Elías Gutiérrez, lo vio pasar con paso firme. Me saludó con la cabeza y siguió derecho. Iba decidido, relató años después. Ese fue el último momento en que alguien lo vio con vida. Esa tarde, Julián levantó su campamento en una zona plana cerca del riachuelo. Ancló su tienda, colocó una lona sobre el suelo, ordenó sus provisiones y registró las primeras observaciones en su libreta de campo.
Los apuntes encontrados después mostraban detalles como la dirección del viento, humedad ambiental y posibles accesos hacia formaciones subterráneas. Pero tras esa anotación no hubo más. La camioneta quedó estacionada en el mismo sitio. El campamento montado con precisión. Todo daba la impresión de que había salido por unas horas. Pero pasaron días. Y Julián nunca regresó. ¿Hasta dónde llegó? ¿Qué fue lo que encontró en aquel paraje olvidado? 5 días después de la partida de Julián, un grupo de 3 excursionistas que caminaban por la zona del arroyo encontró algo que los detuvo de inmediato. Era una tienda de campaña azul, perfectamente montada, con una lona extendida al lado y huellas marcadas alrededor. No parecía abandonada. No había basura, ni signos de desorden, ni señales de que algo hubiera sido alterado a la fuerza. Todo estaba en su lugar, pero no había nadie. Dentro de la tienda encontraron una mochila abierta, botellas de agua a medio llenar, una libreta de apuntes cerrada y una cámara de repuesto sin usar. Las provisiones estaban intactas, algunas aún cerradas. El fogón portátil no había sido encendido. Era como si Julián hubiese salido un momento y simplemente no hubiera vuelto. Uno de los excursionistas decidió anotar las coordenadas y regresar al pueblo para reportar lo encontrado. Al día siguiente, la policía municipal subió al lugar junto con un par de voluntarios de la comunidad. Inspeccionaron el campamento, tomaron fotografías, recolectaron datos y comenzaron a revisar los alrededores. A unos 300 metros, siguiendo las huellas frescas en dirección norte, encontraron una entrada entre las rocas, una grieta vertical, angosta pero profunda, rodeada de vegetación densa. A simple vista, parecía una formación natural sin importancia, pero al acercarse notaron que el terreno alrededor había sido removido recientemente, como si alguien hubiese bajado o subido por allí. La cuerda de escalada no estaba. Tampoco la cámara principal de Julián, ni sus botas de repuesto. Todo indicaba que había descendido por esa abertura con parte de su equipo. Sin embargo, lo extraño era que no había señales de vuelta. No había marcas de retorno, ni huellas que condujeran de nuevo al campamento. Solo el silencio. Las búsquedas comenzaron con lo que había. La policía pidió apoyo al Estado, pero los recursos eran limitados. Las primeras exploraciones en la cueva fueron superficiales, con linternas básicas y sin personal especializado. La entrada descendía unos 20 metros antes de bifurcarse en varias direcciones. Más allá de esa profundidad, nadie quiso seguir sin cuerdas ni mapas. Los agentes establecieron un perímetro y advirtieron a los curiosos que se mantuvieran alejados. Mientras tanto, la camioneta de Julián fue encontrada exactamente donde la había dejado, cerrada, sin signos de forcejeo. El tanque aún tenía gasolina. Las llaves no estaban, pero la guantera conservaba una copia de su identificación y un cuaderno con referencias de coordenadas. La hipótesis inicial era simple, un accidente. Julián había bajado, quizás tropezado, quizás quedado atrapado. Pero sin una señal clara ni un grito escuchado, todo era especulación. Algunos lugareños empezaron a decir que la cueva ya se había tragado a otros antes, que lo raro no era su desaparición, sino el orden perfecto en el que había dejado todo. ¿Alguna vez has conocido un caso así de desconcertante? Cuéntanos en los comentarios si sabes de alguien que desapareció sin dejar rastro. Tu testimonio puede ayudar a mantener viva la memoria de quienes aún no han regresado. Los primeros en descender por la grieta fueron 2 jóvenes del pueblo, impulsados más por curiosidad que por preparación. Llevaban linternas comunes, cuerdas improvisadas y una determinación peligrosa. Bajaron cerca de 25 metros hasta alcanzar una pequeña plataforma natural cubierta de humedad.
Desde ahí, el túnel se abría en 3 direcciones distintas. El aire era espeso, frío, y todo sonido parecía desaparecer al poco tiempo de emitirse, como si la cueva absorbiera el eco. Solo avanzaron unos metros antes de regresar con las botas empapadas y los nervios tensos. Dijeron que había demasiados cruces, que se escuchaban goteos constantes y que no se sentía ninguna corriente de aire. Uno de ellos mencionó algo que llamó la atención. No hay vida adentro, ni insectos, ni murciélagos, nada. Ese mismo día, las autoridades locales suspendieron cualquier intento amateur de ingreso. Se contactó a Protección Civil del Estado y, días después, una brigada con mayor preparación llegó desde Chilpancingo. Trajeron cascos con luces, cuerdas largas, sistemas de comunicación por radio y una cámara especial para registrar pasadizos estrechos. El equipo trazó un plan. Marcarían las rutas exploradas con cinta fluorescente, mantendrían comunicación constante y establecerían turnos de entrada no mayores a 90 minutos. Ingresaron por la misma grieta que Julián, descendiendo lentamente. En los primeros 50 metros encontraron marcas frescas en las paredes, rayones verticales que parecían haber sido hechos con una roca o una herramienta metálica. También hallaron un pequeño trozo de tela, empapado y desgastado, posiblemente parte de una camisa o mochila, pero después de eso, nada. Los túneles se extendían de forma irregular, descendiendo por pendientes resbalosas, rodeados de piedra caliza y zonas húmedas. En varias ocasiones, los radios dejaron de funcionar por completo, como si las paredes absorbieran la señal. El silencio era absoluto. No había señales de Julián, ni restos de equipo, ni marcas de orientación. Solo oscuridad. Después de 3 días de exploración, el equipo concluyó que era demasiado peligroso continuar sin mapas precisos o un plan más amplio. La cueva no figuraba en registros oficiales y su extensión era completamente desconocida. Lo más sensato era pausar las búsquedas y planificar una intervención más técnica, pero el tiempo seguía corriendo. La familia de Julián, angustiada, llegó al lugar una semana después. Su hermana Laura caminó hasta el campamento y colocó una vela frente a la tienda vacía. No dijo una palabra, solo se quedó sentada allí, mirando la entrada de la cueva como si esperara que su hermano saliera caminando en cualquier momento. En el pueblo, la gente comenzó a contar historias antiguas sobre esa zona. Algunas leyendas hablaban de túneles sin fin, de susurros que se oían por las noches, de caminantes que se perdían y no regresaban. Nadie podía probar nada, pero tampoco podían explicar cómo un hombre preparado, meticuloso y experimentado se desvanecía así. Si este caso te ha conmovido hasta ahora, compártelo con alguien. A veces, un testimonio compartido puede ayudar a que una historia no quede enterrada en el olvido. Mientras los días pasaban y la búsqueda oficial se detenía, en San Rafael del Cobre comenzaron a surgir relatos que no figuraban en los informes policiales. Comentarios cruzados en la panadería, en la plaza, en las reuniones de vecinos. Todos decían lo mismo. Algo más había pasado. Una mujer de nombre Rosario Telles, que vivía cerca del sendero donde Julián dejó su camioneta, aseguró haber escuchado gritos durante la madrugada del 14 de julio. No eran animales, no era eco. Era un hombre pidiendo ayuda, pero con la voz muy baja, como si viniera de muy lejos, relató. Su esposo le pidió que no dijera nada. Si no lo encontramos vivo, mejor que no revuelvan el monte. Otro testimonio vino de Mariano Valdovinos, un joven que acostumbraba subir con su mula hasta una zona alta para vigilar sus colmenas. Él juró haber visto una luz intermitente en la entrada de la cueva, la misma noche que Julián desapareció. Una luz blanca, no como linterna, más como el flash de una cámara. Se apagaba y volvía.
Ninguno de estos relatos fue tomado en cuenta oficialmente. La policía ya había cerrado el caso como desaparición en terreno hostil. El informe final mencionaba posible caída o atrapamiento sin testigos presenciales. Para el Estado, el caso estaba sellado, pero en el pueblo, el silencio se volvió más pesado. Nadie quería acercarse a la grieta. Algunos jóvenes que solían acampar en la zona comenzaron a evitarla por completo, y la cabaña donde Julián había dormido su última noche quedó vacía por más de un año. Decían que a veces, si uno pasaba cerca en la madrugada, se oía el disparo de una cámara. Un clic solitario en medio de la oscuridad. Laura Romero, sin embargo, no se rindió. Volvió varias veces con grupos voluntarios, cargando mapas y copias de las últimas fotografías reveladas de su hermano. Recorrieron el cerro, marcaron puntos de entrada, gritaron su nombre, pero la tierra no devolvía nada. Uno de los voluntarios, un fotógrafo llamado Benjamín Duarte, notó algo curioso en los apuntes de Julián. Había dibujado símbolos en los márgenes de su cuaderno, marcas en forma de espiral y líneas cruzadas. Son marcas de orientación, dijo, usadas por exploradores cuando no quieren perder el rumbo. Aún así, nadie encontró esas señales en la cueva. Cada intento de volver al túnel terminaba igual. Silencio, humedad, confusión. Era como si la misma montaña se negara a revelar lo que había tomado. Y entonces, el tiempo comenzó a cubrirlo todo, como una niebla espesa sobre la memoria. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia también te está dejando preguntas. Quédate hasta el final. Lo que descubrirás en los próximos minutos podría cambiar por completo tu forma de ver lo que ocurrió con Julián Romero. En agosto de 2009, 5 años después de la desaparición de Julián Romero, el caso volvió a encenderse brevemente gracias a un hallazgo inesperado. Diego Canales, un joven estudiante de biología de la Universidad de Morelia, había viajado con un grupo de amigos a explorar la región de San Rafael del Cobre como parte de un proyecto académico sobre flora endémica. Durante una caminata por una zona boscosa, a poco más de 1 kilómetro del punto donde se había encontrado el campamento de Julián, Diego tropezó con algo semienterrado bajo ramas secas y tierra removida por las lluvias recientes. Era una cámara fotográfica analógica, visiblemente deteriorada, cubierta de óxido y con la correa deshilachada. No parecía haber estado allí desde hace semanas, sino desde hacía años. La carcasa estaba abollada, el lente roto y el compartimento del rollo de película sellado por el barro. Aún así, Diego decidió llevarla de regreso a Morelia. Su padre, que trabajaba como técnico en un pequeño laboratorio fotográfico desde la década de los 80, aceptó el reto de intentar recuperar lo que fuera posible. Durante días, limpiaron con cuidado cada componente, abrieron el compartimento del rollo con herramientas de precisión y lograron extraer la película sin romperla. Luego de un proceso de secado y revelado manual, obtuvieron 4 imágenes parcialmente conservadas. La primera era borrosa, pero mostraba lo que parecía ser una entrada de cueva desde un ángulo bajo, posiblemente tomada mientras descendía. La segunda, más nítida, mostraba la corteza de un árbol con 3 marcas paralelas profundas, como hechas por garras. La tercera imagen era más confusa. Una zona de penumbra, con 2 puntos brillantes al fondo que parecían ojos reflejando la luz. Y la cuarta era la más inquietante. Mostraba una figura indefinida, de pie, al fondo de un túnel húmedo. No tenía forma clara, pero transmitía una presencia, como si alguien o algo hubiera estado allí observando. La cámara fue identificada como una de las que Julián solía usar, una Canon AE-1 que, según su hermana Laura, siempre llevaba colgada al cuello cuando entraba a zonas de difícil acceso. Diego decidió entregar el material a la familia, quienes a su vez notificaron a las autoridades de Guerrero.
El caso fue brevemente reabierto, pero no hubo avances concretos. Las imágenes no aportaban coordenadas ni evidencia concluyente. Tampoco se encontró nada más en la zona a pesar de nuevas búsquedas, pero el hallazgo tuvo otro efecto. Revivió la conversación y con ella nuevas preguntas. ¿Cómo llegó esa cámara a una zona alejada del campamento original? ¿Quién o qué fue lo último que Julián fotografió? ¿Y por qué nadie había encontrado esos restos antes? Comparte esta historia con alguien que haya vivido una desaparición cercana. A veces, un recuerdo compartido puede convertirse en una pista que otros no vieron. A raíz del hallazgo de la cámara y las imágenes reveladas, varios expertos en vida silvestre comenzaron a interesarse por el caso. Uno de ellos fue el doctor Ernesto Aguilar, zoólogo especializado en felinos silvestres que trabajaba con una organización ambiental en Oaxaca. Al observar las marcas en el árbol mostradas en una de las fotografías, no tardó en señalar lo obvio. Eran zarpazos de un felino grande, posiblemente un jaguar adulto. Según explicó en una entrevista concedida en ese entonces a un medio regional, la zona donde Julián desapareció está dentro del corredor natural del jaguar mexicano, una de las pocas regiones del país donde estos depredadores aún sobreviven en estado silvestre. Son animales solitarios, de movimientos sigilosos, que rara vez atacan a humanos, pero que no dudan si sienten amenaza o hambre extrema. Aguilar también señaló que en los meses más secos del año, como julio, los jaguares pueden acercarse a zonas donde hay presencia humana si perciben olor a comida o si el territorio ha sido invadido. Esto abrió una nueva línea de interpretación. Una teoría tomó fuerza entre los investigadores. Julián pudo haber sufrido una caída leve dentro de la cueva, o quizás se extravió al internarse sin marcar correctamente su camino de vuelta. Si se encontraba débil, hambriento o herido, era más vulnerable a un encuentro inesperado con un depredador. Algunos objetos de su equipo aparecieron meses después en puntos dispersos del bosque. Una mochila rota, fragmentos de tela, una bota cubierta de lodo endurecido. Nada de eso aportaba evidencia concreta, pero reforzaba la idea de que había salido de la cueva y no logró llegar de regreso. Ningún resto humano fue hallado. La posibilidad de que un jaguar lo atacara y arrastrara sus pertenencias a distintas zonas del bosque fue considerada plausible, especialmente si Julián había intentado defenderse o huir. No era la explicación más reconfortante para su familia, pero era la única que concordaba con las pistas encontradas. La Fiscalía del Estado, sin embargo, no volvió a abrir el caso formalmente. Se argumentó que sin cuerpo no había forma de reconfigurar la investigación ni de cambiar el estatus legal de persona no localizada. A medida que pasaban los años, los rumores perdían fuerza y el interés público disminuía. Pero para quienes conocieron a Julián, el silencio nunca fue sinónimo de olvido. Los que han trabajado en campo lo saben. La naturaleza tiene sus propias reglas. No explica, no perdona y no siempre devuelve lo que toma. ¿Alguna vez pensaste en lo que realmente habita en los rincones más profundos del monte? Déjanos en los comentarios lo que opinas sobre esta teoría. Tu punto de vista puede aportar más de lo que imaginas. Después del hallazgo de la cámara y los objetos dispersos en el bosque, Laura Romero solicitó acceso a todo el material recuperado. Además de las fotografías, le devolvieron el cuaderno de campo que había quedado en la tienda de campaña. Estaba casi intacto, protegido por una bolsa de plástico. Dentro, las primeras páginas contenían observaciones técnicas, nivel de humedad, dirección del viento, condiciones del suelo, horarios de luz. Pero a medida que pasaban las hojas, el tono cambiaba. En las últimas entradas, Julián escribía con una caligrafía más apretada, nerviosa. Algunas frases estaban incompletas,
otras corregidas con trazos rápidos. Había fragmentos que reflejaban una creciente ansiedad. El sonido aquí es diferente. Todo se escucha de lejos, como si viniera desde abajo. No hay insectos, no hay pájaros, solo mi respiración y el clic de la cámara. Anoche soñé que la entrada se cerraba, pero estaba despierto. En una de las últimas páginas, anotó algo que dejó a su hermana en silencio durante minutos. Si no regreso, no es porque no lo intenté, es porque crucé una línea de la que no se vuelve. Laura compartió estas notas con un periodista de Chilpancingo, quien publicó un artículo titulado El eco que no responde, las últimas palabras de un fotógrafo perdido. El texto generó una breve ola de interés, especialmente entre círculos de montañistas y exploradores. Para muchos, esas palabras no eran simples frases, eran una advertencia. El cuaderno también contenía dibujos. No eran artísticos ni elaborados, sino mapas mentales de los caminos dentro de la cueva. Líneas, flechas, marcas de piedra, puntos donde la luz natural se extinguía. Pero ninguno de esos mapas coincidía con los explorados por las brigadas anteriores. Se trataba, posiblemente, de pasajes que solo él había recorrido. Una página estaba doblada en dos. Al abrirla, Laura encontró una carta escrita a mano dirigida a ella. Si estás leyendo esto, entonces no pude regresar. No llores, no culpes a nadie. Yo elegí venir, encontré lo que buscaba, aunque no pueda enseñártelo. Me fui con el silencio que tanto amaba. Nadie sabe con certeza en qué momento escribió esas líneas, pero leerlas cambió por completo la percepción del caso. Julián no era simplemente un desaparecido, era un hombre que entendía los riesgos y que, aún así, decidió ir más allá. No dejó grabaciones, no hubo llamadas de auxilio, solo páginas de tinta, cubiertas de tierra y humedad que aún conservaban el peso de una decisión solitaria. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Si esta historia te hizo reflexionar, guarda este video. Tal vez un día esas palabras sean lo único que alguien tenga para recordarte. Con el paso del tiempo, la figura de Julián Romero dejó de ser noticia y pasó a convertirse en leyenda entre quienes recorren senderos olvidados. En foros de exploradores, su nombre es mencionado con respeto, no como un mártir ni como una advertencia, sino como el reflejo de alguien que decidió ir donde otros solo imaginaban. La cueva donde se le vio por última vez fue sellada por orden de protección civil en 2010, luego de que un nuevo derrumbe impidiera la entrada a varios pasadizos. Nadie volvió a ingresar. Los pobladores dicen que es mejor así, que hay lugares donde uno no debe volver, aunque sepa el camino. La vegetación volvió a cubrir la grieta y solo quienes conocen bien la zona podrían señalar su ubicación exacta. En Amealco, la casa de Julián quedó vacía durante años. Su hermana se hizo cargo de sus pertenencias. Conservó las fotografías, los rollos sin revelar, los cuadernos llenos de notas sobre aves, formaciones rocosas y mapas sin nombre. Todo fue guardado en cajas de madera que aún huelen a bosque seco. Pedro y Andrés, dos niños del pueblo que solían observarlo desde lejos, crecieron y se convirtieron en guías locales. Dicen que se inspiran en él, que quieren mostrar a los visitantes la belleza que Julián veía, pero con precaución, siempre en grupo, siempre dejando huellas para volver. El gobierno estatal nunca emitió un certificado de defunción oficial. Para la ley, Julián sigue en condición de persona no localizada. Para su familia, sin embargo, la despedida ya ocurrió. Fue lenta, silenciosa, como su forma de vivir. La teoría más aceptada es la más dolorosa y también la más lógica. Julián fue atacado por un felino salvaje, probablemente un jaguar, en un momento de vulnerabilidad, fuera de la cueva, intentando encontrar la salida. Su cuerpo nunca fue hallado porque la naturaleza no deja rastros cuando decide borrar a alguien. En la selva, todo se transforma, todo desaparece.
Lo que queda son las palabras que escribió, las imágenes que tomó y la sensación de que aún camina en algún sendero invisible con su cámara colgando, buscando la luz perfecta para un disparo que tal vez nunca llegue. Hoy, su historia sigue viva gracias a quienes la comparten, la recuerdan y la respetan, porque no se trata solo de un hombre que se perdió. Se trata de alguien que decidió ver el mundo como nadie más y pagó el precio de mirar demasiado profundo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si conoces a alguien que, como Julián, ha seguido su pasión hasta los rincones más difíciles del mundo, dedica este video en su honor. Que sus pasos no se pierdan en el silencio.